se dio el tiempo de tolerancia para que se pudieran conectar a la clase los que se han conectado y se han anotado ahorita ya en el chat para el pase de la lista, ¿vale? Entonces vamos a continuar con la clase, vamos a continuar con las diapositivas, sí les pediría que para el día de mañana vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer una actividad, entonces, para que se traten de conectar, lo más puntuales que puedan, ¿vale? Igual son los 5 minutos de tolerancia, pero para que traten de estar como lo más pronto posible todos. ¿Me pueden referir si se está viendo la captura, bueno, la pantalla compartida? Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias, Michelle. Muy bien, entonces vamos a a retomar desde donde el día de ayer comenzamos la clase, bueno, terminamos la clase en relación a la escucha y la recepción del mensaje y la atención selectiva y los múltiples ejemplos que hablamos la clase del día de ayer, hacíamos referencia al video de la primera semana con este chico que habla de la comunicación y cómo hace que otro chico pierda casi su vuelo, hablamos de ejemplos de terapia, ¿sí? Hablamos de que yo les hacía alusión a que en el consultorio nuestra atención selectiva tiene que ver con cómo partimos de la generalidad a la particularidad de cada situación de la mano de la información teórica de nuestra profesión científica, ¿no? Entonces, un poco finalizábamos así la clase del día de ayer, ¿no? También les ponía el ejemplo de los filtros individuales y socioculturales que tenían que ver con lo que había pasado en la marcha de la conmemoración y el reconocimiento a estas mujeres que perdieron la vida hace varios años en una fábrica en Estados Unidos. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Es súper importante, bueno, que sigamos haciendo alusión, chicos y chicas, a lo que es nuestra profesión como psicología, ¿no? Cómo vamos a llevar toda esta información teórica a lo que es el consultorio, ¿sí? Cómo la vamos a aterrizar en el consultorio, cómo la vamos a llevar a la praxis psicológica cuando estemos frente a un paciente, cuando ustedes estén frente a sus compañeros en octavo semestre, cuatrimestre, dándose terapia los unos frente a los otros, ¿sí? Esperemos que para cuando ustedes ya lleguen a octavo cuatrimestre, chicos y chicas, pues puedan darse terapia, ¿sí? Puedan ya estar de manera presencial en la terapia y es una experiencia súper nutritiva el que ustedes puedan ver a un par de compañeros en interacción, haciendo una terapia breve, y siendo supervisados por los docentes y por todos los compañeros que van a estar haciendo anotaciones. Entonces, esta información ustedes la tienen que tener en cuenta para cuando lleguen a ese momento, ¿sí? Para no caer en errores, en supuestas interpretaciones, en un malentendimiento de la información, para no caer en el hecho puntual de no estar escuchando a la otra persona y simplemente estar contestando por contestar, o que ya el nervio les ganó, ¿sí? Entonces, bueno, sí hay cierto nervio, ¿no? Que tiene que ver con que es la primera vez que se van a, por así decirlo, poner frente a otro compañero a dar terapia y que van a ser evaluados por eso. Pero mucho de este nervio puede irse en la medida en que ustedes tengan conocimientos teóricos que respalden su quehacer, la manera en que preguntan, la intención con la que preguntan, el cómo ustedes justifican el por qué preguntaron de esa manera, el por qué intervinieron de esa manera. Eso les puede ayudar mucho a que el nerviosismo se reduzca, ¿no? Entonces, por eso es que en clases pasadas yo les decía que era muy importante que ustedes hicieran como un examen de conciencia o un examen de autocrítica
lo que fueran autocríticos con ustedes mismos y se preguntaran o se cuestionaran, pues si ustedes han estado estudiando para pasar exámenes o para retener la información que más adelante la tienen que llevar a la praxis, ¿vale? Entonces, un poco quería retomar con lo que finalizamos el día de ayer en la clase para ir a la siguiente parte, ¿no? Que esto ya es lo que presento en las siguientes diapositivas, chicos y chicas, ya está más enfocado totalmente al hecho puntual de dar terapia, ¿no? De estar en consultorio frente a otra persona, frente a un otro, ¿sí? Entonces, de entrada, bueno, tenemos que comprender qué es la enfermedad, ¿no? O sea, qué es la enfermedad, qué es la neurosis, qué es la patología, ¿no? Etcétera, ¿sale? Y entonces, de entrada, nos acompaña con la lectura compañero Sinaí, de favor. Sí, maestro. Dice, enfermedad y conciencia. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. Es una frase atribuida al médico y filósofo griego Hipócrates. Etimológicamente, enfermedad proviene del latín infirmus, lo cual se traduce como falta de firmeza para corregir el camino, para respetar nuestros límites, para salir de la zona de confort, para corregir nuestros hábitos, para apegarse a un estilo de vida saludable o al menos intentarlo. Ok, compañeros y compañeras, muchas gracias, Sinaí. ¿Por qué les ejemplifico estos dos párrafos? O hablo de la enfermedad, ¿no? Porque pues nosotros vamos en la terapia a atender a personas, ¿sí? Que en sus intentos por adaptarse y comunicarse de manera asertiva con su medio ambiente o su entorno, va a haber cosas que dependan de nuestros pacientes y va a haber cosas que nuestros pacientes no puedan controlar. Y en el proceso de adaptarse a un medio ambiente del cual somos parte y en el cual estamos inmersos, surge la enfermedad, ¿sí? En la interacción con el otro. Y la enfermedad, chicos y chicas, surge también a través de la comunicación, ¿sí? A través de cómo nos comunicamos, a través de lo que esperamos, a través de lo que anhelamos, a través de lo que recibimos, a través de lo que nos frustra, ¿sí? A través de lo que alcanzamos, a través de lo que necesitamos, si encontramos nuestra gratificación, si no la encontramos, si es inaccesible, si es accesible, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada les puse esta frase de Hipócrates, ¿sí? Que es un filósofo griego. Siempre los filósofos griegos, ¿no? No pasan de moda, ¿no? Están tan presentes en tantas cosas de nuestro mundo actual en relación a las reflexiones que hicieron hace cientos y miles de años, ¿no? Entonces, no podemos ser de entrada tan tajantes al decir, tú estás mal porque quieres, ¿no? O sea, porque no nos podemos ir con esta frase de que si el otro está dispuesto a renunciar a las cosas que enferman, o sea, si es una frase que tiene cierta verdad parcial, entendiendo también, chicos y chicas, que eh, nosotros los seres humanos, pues no es que todo dependa de nosotros, ¿verdad? Que era lo que yo les decía al inicio de esta materia, cuando hablamos del desarrollo personal, ¿no? Lo que se promueve, ¿no? Como salud, como bienestar, como felicidad todo el tiempo, ¿no? Es una exigencia a la felicidad y entonces si tú no eres feliz es porque no quieres, porque tú no estás dispuesto, como lo veíamos en el video de Odín Dupeirón, este mexicano, que habla del pensamiento mágico pendejo, ¿no? Porque pareciera ser que hay una exigencia, ¿no? Hay una demanda
impositiva porque nosotros seamos los proveedores de nuestro propio bienestar. Y en cierta medida, el que nosotros asumamos nuestra responsabilidad ante nuestro bienestar es correcto. En cierta medida digo que es correcto porque entendemos nuevamente que nosotros somos seres o sujetos biopsicosociales, ¿sí? Y que la parte social, ¿sí?, es un factor que influye mucho y en ocasiones es un factor determinante que hace que las cosas a las cuales nosotros estamos dispuestos a renunciar, que nos enfermaron, sean más fáciles o difíciles para unos y para otros, ¿no? Y eso es aceptar la realidad, ¿no? O sea, aceptar también nuestras limitaciones psicológicas, cognitivas y físicas también es importante, ¿sí? Porque yo les decía, creo que en una clase de cuatrimestres pasados, a ver, si yo quiero romper un récord como Michael Phelps, ni siquiera tengo el cuerpo, ¿sí?, que tiene Michael Phelps, con el cual él se preparó y se disciplinó para poder romper ese récord en la natación. Sí, es ese personaje de la natación, ¿verdad? Entonces, de entrada, nosotros cuando estamos en el consultorio, chicos y chicas, tenemos que entender que el paciente llega a terapia enfermo. Cuando me refiero a enfermedad me refiero a la neurosis, chicos y chicas. Bueno, podemos tener dos cosas, ¿no? La neurosis y por otro lado, si es más complejo, ya se vuelve la patología, ¿sí? De entrada, nosotros tenemos que entender que esa neurosis o esa patología es un intento de adaptación al medio ambiente donde nos encontramos inmersos, ¿sí? Al medio ambiente donde nos comunicamos, el medio ambiente donde somos emisores y receptores, donde lanzamos información, donde recibimos información, donde somos retroalimentados, donde decodificamos la información, donde codificamos la información, donde recibimos feedbacks positivos, feedbacks negativos, etcétera. ¿Sí? Esto en relación a los términos que estuvimos viendo, ¿verdad? Las clases pasadas sobre la comunicación. Yo les decía que esto que ustedes en otras clases ya vieron sobre la comunicación, ahora lo íbamos a trasladar al consultorio. Entonces, de entrada nosotros ya tenemos como en cuenta información de nuestra área científica, que es la psicología, pues que el otro ha intentado adaptarse al medio ambiente donde se encuentra. Su adaptación puede ser más o menos funcional. Por lo general, cuando hablamos de la funcionalidad y la disfuncionalidad, hablamos que en la funcionalidad hay un estado de bienestar, ¿sí? De la mano de las acciones que impactan con el medio ambiente, porque el bienestar siempre tiene que ver también con el medio ambiente que nos rodea, ¿no? O sea, desde la conciencia de que somos seres sociales. Entonces, si el bienestar, yo puedo decir, yo me siento bien, pero si a mi paso de sentirme bien lastimo a los demás, ¿sí?, pues va a llegar un punto en que ese bienestar posiblemente haga que los demás se alejen de mí, ¿no? Sin embargo, si hablamos de un bienestar de la mano de la conciencia social, hablamos de cierta funcionalidad, ¿sí? Que yo soy un adulto funcional dentro del medio donde me desenvuelvo, ¿no? Y que me siento en bienestar conmigo mismo y mis actos de una u otra manera no repercuten o no impactan de manera negativa frente al otro. Cuando me refiero de manera negativa frente al otro, me refiero a que un acto mío realmente lastime a otra persona, ¿sí? Porque podemos diferenciar que hay dos situaciones. Una donde mis acciones sí lastiman a la otra persona y otra donde mis acciones hacen que el otro se sienta lastimado por las expectativas que el otro tenía sobre mí. Ahí hay una diferencia puntual, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y creo que se los expliqué en una clase de las materias pasadas que les di
esto de la diferencia puntual entre lastimar a alguien y que alguien se sienta lastimado, con un ejemplo de invitar a un compañero a la playa versus que el otro tenía la expectativa de que yo lo invitara a la playa, ¿no? No sé si recuerdan estos ejemplos que vimos en clases pasadas. Creo que con un grupo puse el ejemplo con el compañero Yeshua y en el otro grupo no recuerdo qué ejemplo había puesto con qué compañero de ustedes, pero no sé si recuerdan ese ejemplo, chicos y chicas, en las materias previas que les di en teorías de la personalidad. Les escucho, no sé si se acuerdan. O les leo. Siguen por ahí, pueden abrir sus micrófonos también. Si es más rápido como hablar por el audio. La compañera Andrea no recuerda. O alguien podría ser capaz de ponerme un ejemplo, de explicarme la diferencia entre cuando mis actos lastiman y cuando mis actos hacen que el otro se sienta lastimado por la expectativa que el otro tenía de mí. Alguien que se acuerde del ejemplo o que nos quiera poner un ejemplo o que nos pueda explicar la diferencia, que abra su micrófono. Para los compañeros que no lo recuerdan. Los demás chicos y chicas están por ahí. Sí. Si no recuerdo mal, cuando mencionó que invitaba a Yeshua a la playa y eso se creaba una expectativa de que, pues, como lo invitó, iba, planeaba todo y hacía tiempo para ir y al último momento usted le cancelaba y se iba con alguien más. Sí, compañera, va bien si era ese ejemplo que se dio hace tiempo. Entonces la... Ay, se me fue mi idea ahorita. Va bien, compañera, va bien. Respire que va bien. Es la diferencia. Es que si lo hubiera dicho. Ay, no. Tranquila. Muy bien, compañera. Bueno, ahí la lleva un poco. Sí, entonces sí había dado estos ejemplos en un determinado momento. La diferencia entre que yo lastime con mis actos a otra persona versus el otro se sienta lastimado con mis actos por las expectativas que el otro tiene de mí es sumamente significativa. ¿A qué nos referimos con esto? Ya la compañera Sandra, si no me equivoco, ahorita nos acaba de hablar de que supongamos que yo al compañero Yeshua o a la compañera Andrea o al compañero Michelle les invito a la playa, ¿sí? Y entonces los invito y entonces les digo, planeen chicos y chicas, nos vamos en tal fecha, pidan permiso en sus trabajos, cómprense un traje de baño bien chidote, cómprense un outfit para irnos en la noche al antro, chalala, ¿no? Porque vamos a ir a tal lugar. Ustedes hacen todo eso en relación a la invitación que recibieron de mi parte, ¿sí? Y entonces, en ese mismo sentido, no sé, 3 días antes de irnos, ustedes ya hasta acomodaron todo en el trabajo, etcétera y demás. Yo les digo, ¿saben qué? Es que pues mi familia quiere ir a la playa porque hace mucho que no van y me los pueda llevar.
y como quien dice, los dejo vestidos y alborotados, ¿no? Después de que les pedí que hicieran 1000 cosas, que movieran las situaciones en su trabajo, que se hicieran esto o lo otro, al final me retracto, ¿sí? Y quedo mal con ustedes, por así decirlo. Entonces, ahí mis acciones sí afectaron directamente a su persona, ¿sí? Porque yo les pedí que hicieran algo en base a algo que yo les prometí de una u otra manera, ¿no? Y entonces, si hay una corresponsabilidad de mi parte, porque al final, sin avisarles y sin previo aviso, pues los planté, ¿no? A diferencia, eso es cuando realmente nuestros actos lastiman o generan un daño. También podemos hablar de que cuando, supongamos que en este mismo ejemplo, yo en vez de invitar a la compañera Andy, Michelle y Yeshua, le digo a la compañera Frida, Sandra y Andrea que nos vayamos a la playa. Y entonces los demás, el compañero Yeshua, la compañera Andrea y el compañero Michelle, se sienten ofendidos porque no los invité a ellos. Porque ellos tenían la expectativa de que eran mis alumnos favoritos y entonces, pues, al ser mis alumnos favoritos, pues ellos esperaban que yo los invitara a ellos y no a los otros compañeros, ¿sí? Entonces, ahí la expectativa es lo que hace que ellos puedan sentirse mal, pero ahí yo directamente mis actos no los lastimaron, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia puntual, ¿sí? Que ustedes tienen que analizar en terapia con sus pacientes. Cuando las acciones te involucran de una manera directa, cuando vives una corresponsabilidad y cuando tus acciones, el ambiente te comunica, ¿sí? Desde su expectativa que se siente mal, ¿no? O que se siente que tú hiciste algo aunque realmente no hiciste algo. Michelle acaba de poner en palabras muy concretas y concisas lo que se dijo en los ejemplos, ¿sí? En la primera, efectivamente, compañero Michelle, hay una intencionalidad, ¿sí? Donde nuestros actos sí repercutieron sobre el otro, y en la segunda no es que nuestros actos hayan repercutido sobre el otro, sino que el otro supuso o tuvo una expectativa sobre nosotros. Efectivamente, como el compañero Michel lo acaba de poner en el chat, así es. ¿Sí? Muchas gracias, compañero, por poner estas palabras, son muy claras y muy concisas. ¿Sale? Entonces, en la terapia nosotros tenemos que revisar eso, ¿sí? Nosotros tenemos que revisar eso de la comunicación de nuestros pacientes, ¿sí? Tanto cuando ellos hacen acciones como cuando ellos reciben el impacto de las acciones de su medio ambiente, ¿sí? Y cómo las acciones también comunican, ¿verdad, chicos y chicas? Cómo lo que yo hago, cómo lo que yo digo es una acción y esa acción comunica algo, ¿sí? Porque es imposible no comunicar. Entonces, retomando el ejemplo de Hipócrates, compañeros y compañeras, yo les decía, bueno, las situaciones conllevan a que en la interacción social nosotros podamos adaptarnos de una manera funcional o una manera disfuncional. Cuando hablaba de la funcionalidad, hablaba de que la funcionalidad está ligada directamente con lo que yo hago y mi bienestar en relación siempre o en correlación, en interdependencia con el medio ambiente, ¿sí? Siempre de la mano del medio ambiente, ¿sí? Y cómo interactúo con los otros y cómo es mi manera de relacionarme, de vincularme con los otros, porque al final del día hay una parte de nosotros que es mamífera y los mamíferos necesitamos vincularnos, ¿sí? Y el vincularnos nos permite sobrevivir y adaptarnos al medio ambiente. Entonces, por otro lado, ¿sí? Ya les hablé de todos los ejemplos o las reflexiones sobre la funcionalidad, ¿sí? Cuando hablamos de la disfuncionalidad, chicos y chicas, que es lo que llega a nuestro consultorio, ¿sí? Pero no le demos a la palabra disfuncionalidad una connotación de
enfermedad meramente o sumamente patológica como una etiqueta. O sea, sí es una enfermedad o sí puede ser una patología, pero no en el sentido de que etiquetemos a las personas, chicos y chicas, ¿sí? Sino en el sentido de comprender que en la neurosis o en la patología también hay un intento por adaptarnos al medio ambiente, y este intento por adaptarnos al medio ambiente se consigue, o sea, sí se logra, si nos adaptamos en la disfuncionalidad dentro de un medio ambiente, aunque esta adaptación, chicos y chicas, implica malestar, ¿sí? Implica malestar, implica un acto donde podemos sentirnos mal, ¿sí? Pero así nos acostumbramos a vivir con ese malestar. Al final es una adaptación, ¿sí? Esa es la diferencia entre las adaptaciones homeostáticas y las adaptaciones alostáticas, ¿sí? La homeostasis tiene que ver con la autorregulación organísmica, ¿sí? Y la alostasis también tiene que ver con esta autorregulación, pero que es compensada o sobrecompensada porque se da en el malestar, ¿sí? Y como nuestro cuerpo, entendiendo la biopsicosocialidad, que ese es un nuevo concepto del cual se habla en siglo XXI, que es la no separación del cuerpo-mente, ¿no? O sea, este es un nuevo término, cuerpo-mente, ¿sí? Que va en contra de lo que planteó Descartes con la separación cartesiana, ¿no? Que dividía o separaba el cuerpo de la mente, ¿sí? Ahorita se retoma que cuerpo y mente son una unidad, ¿sí? Forman parte de un solo organismo, y que entonces desde esa concepción nuestro cuerpo se adapta al medio ambiente, al entorno social, a través de lo que interpreta, comunica mentalmente, psíquicamente. Y entonces, con esto que les explico, hablamos de las tres esferas del ser humano, ¿verdad? Del organismo biopsicosocial, chicos y chicas, ¿no? Entendiendo esto, podemos comprender que, pues, cuando nos adaptamos de manera disfuncional, de cierta manera, es una adaptación que sí nos permite estar en el ambiente, pero este estar en el ambiente nos está enfermando, ¿sí? Y nos está enfermando porque nos lleva al malestar, ¿sí? Nos lleva a una sensación constante de malestar. Y entonces cuando los pacientes por lo general llegan a terapia, chicos y chicas, llegan a hablarte de sus malestares. Y cuando están hablándote de sus malestares, lo que trabajamos en terapia es comprender, ¿sí? Y tomar conciencia, acompañando a los pacientes, de por qué esa manera de adaptarse los ha llevado a ese malestar, ¿sí? Y cómo esa manera de comunicarse, adaptarse e interactuar con el medio ambiente es la que los tiene en esa situación. Por eso es que Hipócrates muy sabiamente dijo: antes de que atiendas a alguien, tienes que revisar si ese alguien está dispuesto a renunciar a las situaciones que lo enferman, ¿sí? Entendiendo que, les digo, no podemos ser como tajantes y hablar de esto como verdad universal o como decreto, sino que siempre tenemos que comprender el contexto que rodea a cada individuo y entender que a lo mejor, por ejemplo, la teoría psicológica de la atención a mujeres en víctimas de violencia establece que una mujer en situación de violencia, antes de dejar a su agresor, ¿sí? Pueden pasar por lo menos como 7 intentos para que una mujer en situación de violencia deje a su agresor. Esto ya está estudiado y forma parte de la información científica de la psicología en específico y en relación a esta temática, chicos y chicas, ¿sí? Entonces, si fuéramos como muy tajantes con esta frase de Hipócrates, ¿no? Pues sería como muy sencillo decir, pues es que si una mujer quiere salir de esa relación conflictiva y de violencia, hay que preguntarle si está dispuesta a dejar a su agresor. Pues no, ¿verdad? No es así de sencillo, porque la teoría ya establece, y los estudios y las investigaciones más recientes, que una mujer en el intento de querer dejar a su agresor pueden pasar por lo menos 7 intentos, porque en esa mujer hay una enfermedad
llamada codependencia. Y la codependencia tiene una serie de signos y síntomas, ¿sí? Entonces, en esa codependencia trabajamos en la terapia para que la mujer pueda salir de este síntoma de codependencia para después poder renunciar a esa cosa que lo enfermó, o sea, dejar al agresor, ¿sí? No sé si me estoy explicando, chicos y chicas. Entonces, cuando hablamos de esta parte, ¿sí? O sea, esta frase de Hipócrates es muy padre y nos hace reflexionar varias cosas, pero no podemos ser tajantes, ¿sí? O sea, no podemos ser tajantes porque hay muchas otras cosas que rodean a la enfermedad y al malestar. O ustedes mismos pregúntense, eh, porque si nosotros caemos como en esta ser tajantes, podemos terminar violentando y juzgando a nuestros pacientes, ¿sí? Juzgándolos así como a las mujeres en situación de violencia. Pues no entiendo por qué no lo deja. O estas frases sumamente enjuiciadoras y machistas de, pues entonces seguramente le gusta que la traten así, ¿por qué no lo deja? ¿No? Esas son las frases que puede decir la gente allá afuera, chicos y chicas, pero nosotros como científicos no podemos caer en ese error, ¿sí? Por eso es que en la psicología hay especialidades para abordar diversas temáticas, y una de las especialidades es trabajo con víctimas de violencia, ¿sí? Yo ahorita les estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Para comprender que no podemos ser tajantes, ¿no? Entonces, lejos de decir, ah, tú no lo dejas porque no quieres, es comprender, por ejemplo, con esta persona en el análisis y en la terapia, ¿qué hace que ella se vincule desde esta codependencia con su agresor? ¿Sí? ¿Qué pasa en esa interacción? ¿Qué pasa en esa dinámica? Hay que ir a explorar la historia de vida de esa mujer, ¿no? ¿Quién fue su primer agresor? Si fue mamá, si fue papá. Sí, porque pues podemos entender que pues siempre hay un roto para un descosido, siempre va a haber un dependiente para un codependiente, ¿no? Entonces, entender cuáles son las partes neuróticas y patológicas que forman parte de la historia de vida de esta persona, ¿no? Y eso es muy importante, tomarlo en cuenta, ¿vale? Eh, para no caer en errores terapéuticos, ¿no? Terapéuticos que perjudiquen el proceso de nuestros pacientes. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Quiero escucharlos, no sé si haya preguntas, dudas, comentarios, ejemplos, etcétera. ¿Cómo vamos hasta aquí con esto que les acabo de explicar de la funcionalidad, la disfuncionalidad, y lo que se ejemplifica en esta frase, pero que no hay que usarlo a rajatabla, sino comprender siempre el contexto, ¿sí? Y las implicaciones psicológicas que conllevan esos contextos, porque un contexto de violencia implica ciertas situaciones psicológicas bajo las cuales se viven el dependiente agresor y el codependiente víctima, ¿sí? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Gracias, Michelle y Sandra. Los demás chicos y chicas siguen por ahí. Dudas, comentarios, preguntas, alguna reflexión que quieran aportar. Ok, gracias chicos y chicas. Los demás siguen por ahí.
Ok, vale. Entonces, bueno, varios ya han comentado por el chat. Seguimos, avanzamos, ¿sí? Con el segundo párrafo que nos leyó el compañero Sinaí, ¿sí? Hablamos de latín, o sea, de la etimología de la palabra enfermedad. ¿Sí? Ahorita estábamos hablando de la enfermedad, de la cura, de lo que implica curarse, ¿no? Con esta reflexión de esta frase de este griego, pero pues tenemos que entender qué significa enfermedad, ¿no? O sea, desde dónde viene el significado o el origen de la palabra enfermedad, ¿sí? Y cuando hablamos de enfermedad, hablamos de falta de firmeza, ¿sí? Decía aquí, falta de firmeza para poder corregir el camino, falta de firmeza para respetar nuestros límites, falta de firmeza para salir de nuestra zona de confort, falta de firmeza para corregir nuestros hábitos, ¿sí? Ojo, chicos, mucho ojo, nuevamente no aplicamos a rajatabla esto que se dice. ¿A qué me refiero? A que tenemos que entender en la situación particularidad de cada individuo y de cada sujeto qué le impide al otro poder corregir su camino, qué hace que el otro no pueda respetar sus propios límites, qué hace que el otro no pueda salir de su zona de confort, qué hace que el otro no puede corregir sus hábitos, ¿sí? O sea, ¿qué hace que nosotros no podamos siquiera intentarlo? ¿Sí? ¿Qué aspectos psíquicos, qué aspectos ambientales, qué aspectos biológicos muchas veces nos pueden imposibilitar o dificultar el poder lograr algo? ¿Sí? Por ejemplo, ya hablamos de que las mujeres en situación de violencia, lo que les impide poder salirse, ¿no? Es un síntoma llamado codependencia, ¿sí? Es una enfermedad, es una patología, ¿sale? Y que hay toda una teoría que respalda el cómo abordar, ¿sí? El cómo trabajar con estas mujeres en situación de violencia, ¿no? De entrada, una mujer en situación de violencia no la tienes que juzgar, tienes que ser empático, tienes que respetar que vaya a su ritmo, etcétera, etcétera. ¿No? Hay toda una teoría que respalda el cómo intervenir. Por eso es que yo les decía, bueno, siempre la información va a ser la piedra angular de la mano de la empatía para que nosotros podamos comunicarnos de manera adecuada, con una intención adecuada que facilite el bienestar, el desarrollo o el proceso de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos lo que significa la enfermedad, tenemos que contextualizar en la terapia qué pasa en la enfermedad, ¿sí? Ya sea neurótica o patológica de cada individuo, ¿sí? Para que nosotros o nuestros pacientes, en el caso de nosotros cuando nosotros somos pacientes, pero para que entendamos por qué el paciente actúa como actúa, por qué el paciente no puede dar el brinco a lo que sigue, por qué el paciente está atorado en algo, porque nosotros, chicos y chicas, si se acuerdan, cuando vimos la materia de teorías de la personalidad, hablamos de los mecanismos de defensa y explicábamos que los mecanismos de defensa son estas armaduras que nos ponemos para adaptarnos y sobrevivir al medio ambiente. Aunque estas armaduras que nos ponemos, ¿sí? Son muchas veces las que nos llevan a un estado de malestar, porque en su momento fueron adaptativas y nos permitieron, por así decirlo, avanzar con sus limitaciones y todo, pero que terminan siendo disfuncionales conforme pasa el tiempo y en un primer momento generaron cierto malestar, pero conforme avanza el tiempo y no corregimos eso, ese malestar se hace cada vez más grande, hasta que se traduce en problemas de pareja, problemas laborales, problemas de autoestima, problemas psicosomáticos, ¿no? Donde nos terminamos enfermando, ¿sí? Problemas para relacionarnos con los otros, para comunicarnos de manera asertiva,
para sentirnos escuchados, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que implica el hecho puntual de ser seres humanos, de ser seres sociales, de que nos importa lo que digan los otros, porque sí nos importa, ¿sí? Porque siempre en mayor o menor medida vamos a buscar la retroalimentación del entorno, ¿sí? De aquel entorno que para nosotros será seguro, sea confiable, ¿sí? O aquel entorno, aunque no es seguro y confiable, está cargado de la expectativa de el vínculo, como el vínculo con mamá o el vínculo con papá, ¿sí? Todo eso es lo que nosotros, chicos y chicas, desmenuzamos en la terapia, partiendo de la lupa de nuestra teoría para poder entender al otro, para poder acompañar al otro, para poder ser empático con el otro y para que el proceso terapéutico realmente sirva, ¿sí? Y funcione, y no para que el otro vaya únicamente a nuestro consultorio a tomarse como una charla de café, ¿sí? Entonces, eso es algo súper puntual, ¿sí? El que nosotros podamos desmenuzar la enfermedad del otro, ya sea neurótica o patológica, en el consultorio, para que a la hora de que nosotros le comuniquemos al paciente la información que hemos venido armando con su discurso y con la teoría y se la regresemos, se la reflejemos, ¿sí? El otro pueda darse cuenta, pueda comprender, pueda salir de estas cegueras dobles, de estas cegueras simples que ayer explicábamos, que el compañero Sinaí nos hizo el favor de recordarnos de qué se trataba la ceguera doble y la ceguera simple, ¿no? ¿Sí? Para que el paciente pueda salir de ahí, ¿no? O para que el paciente de entrada pueda darse cuenta. Que en clases pasadas hablábamos de que no basta con que las personas nos demos cuenta, sino que además de darnos cuenta, tenemos que llevarlo a la acción, ¿sí? Y entonces, yo les preguntaría, chicos y chicas, ¿qué tan fácil es corregir hábitos? ¿Sí? Hábitos que sabemos que nos llevan a cierto malestar, ¿sí? Yo puedo decir casi al 100% que todos los aquí presentes, ustedes y yo incluido, hay situaciones en las que nos cuesta mucho trabajo modificar, aunque quizás ya sepamos que eso que nos cuesta trabajo modificar nos lleva a una acción, a una situación donde lo que va a imperar es el malestar, ¿sí? Es algo que termina haciéndonos sentir mal, ¿sí? O en malestar. Todos los aquí presentes, ¿no? Entonces, es muy importante que recordemos eso cuando estemos frente a un otro. Porque es muy fácil decir, ¿no? Chicos y chicas, y ustedes lo sabrán. No, ay, Denise, ¿por qué no haces esto? Pero Juana, deberías de hacer lo otro. Pero Michelle, pero Fernanda, ¿por qué es que no se aplican? Sí. Ay, Sandra, pues si es tan fácil que corrijas eso, ¿por qué no lo haces? A ver, Frida, ¿en qué quedamos? ¿No? Pero es muy fácil, ¿no? Hablar del otro. Y es muy fácil decir sobre el otro, ¿no? Y cuando se trata de nosotros, es más fácil ver, por así decirlo, los errores en los otros que reconocerlos en uno mismo. Sí, es más fácil opinar de lo que el otro tiene que hacer para mejorar que el reconocimiento en un examen de autoconciencia de decir, pues yo tengo que trabajar sobre esto. Es más fácil, ¿verdad, chicos y chicas, verlos en los demás que en nosotros mismos? Les escucho o les leo, pero hablen.
¿Siguen por ahí, chicos y chicas? Veo por ahí que el compañero Michelle está escribiendo, pero los demás siguen aquí en la clase. A ver, no se desconectarían ya. ¿Quiénes siguen en la clase? ¿Cómo vamos, compañeros y compañeras? ¿Les hace sentido esto que les digo o alguno de ustedes puede decir, no, yo bien fácilmente puedo ver mis errores y ver los del otro? Sí, compañero, efectivamente, compañero Michel, una manera de no asumir la responsabilidad de lo que nosotros hacemos de manera neurótica es culpar únicamente a los demás, ¿sí? Y cuando culpamos únicamente a la otra parte, no asumimos nuestra parte de responsabilidad. No es que seamos responsables al 100%, porque acuérdese que siempre existe una correlación entre lo que nosotros hacemos y lo que acontece en el entorno y el impacto que nuestras acciones generan en el entorno y cómo esas acciones con cierto impacto regresan de una u otra manera a través de una retroalimentación, que es toda la parte de la comunicación. Entonces, el día de hoy anda muy atinado, compañero Michel, con sus comentarios, con sus reflexiones. Los demás chicos y chicas, siguen por ahí. A ver, compañera Denise, abra su micrófono, la escucho. Pues yo creo que, o sea, para entender al otro y antes como de dar la opinión, o sea, así tan a la ligera de, pues deberías cambiar esto y deberías cambiar el otro, o para nosotros a lo mejor es muy fácil, pero es, o sea, es más complejo de lo que creemos, porque para cambiar algo hay que, o sea, es toda como una reestructuración de conceptos, de ideas, de pensamientos, de hábitos, o sea, es cambiar como completamente todo y verlo desde otra perspectiva, ¿no? Sí, ahí está hablando de algo que también es muy importante, ¿no? El cómo nosotros reorganizamos la información para, como usted lo dice precisamente, compañera, poder verla desde otro lugar, ¿no? Que nuestra percepción pueda cambiar. ¿Sí? Muchas veces estamos enfrascados, ¿sí? En ver la cosa desde ver las cosas desde un solo ángulo, ¿sí? Que eso de ver las cosas desde un solo ángulo también es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que no nos permite ver más allá de que las cosas a lo mejor podrían verse desde otra perspectiva. Pero lo que no nos permite verlo desde otra perspectiva es precisamente, de entrada, chicos y chicas, es el temor al dolor, ¿sí? Al malestar. De entrada, nosotros como seres humanos rehuimos al dolor o al malestar. Nada más que paradójicamente, cuando rehuimos a ese dolor y a ese malestar, podemos terminar sintiendo más malestar del que realmente era si le pudiéramos hacer frente a ello. Que hacerle frente a ello, como ya lo mencioné con anterioridad, no es cosa sencilla.
¿sí? No es algo fácil. Veo que por ahí la compañera Sandra está escribiendo, y si en vez de escribir abre su micrófono, compañera, para que nos exprese su opinión o sus reflexiones. Gracias, compañera Denise. ¿Sí me escuchas? Sí, compañera. Estaba escribiendo que es más fácil para nosotros poder ver a los demás, los errores de los demás, porque podemos decirles cómo cambiar. En cambio, si nos damos cuenta de los errores de nosotros y sus defectos, tendríamos que buscar la forma de cambiar y nos daríamos cuenta de todo lo que tenemos que cambiar y lo difícil que es. Y para evitarnos este desbalance, pues preferimos ignorarlos o no verlos, simplemente es como una manera de protegernos para no entrar en el conflicto de lo que hago mal, por eso nos es más fácil como señalar lo que a uno mismo. Así es, compañera Sandra, eso por un lado, y por otro lado está el hecho puntual de que si lo llevamos ya también a la cuestión de la terapia, ¿sí? Si nosotros queremos que el otro resuelva como nosotros resolveríamos, ¿sí? Pues estamos, por así decirlo, depositando en el otro la manera o la forma en cómo yo resolvería el tema. Y en la terapia no se trata de que nosotros les resolvamos a los pacientes o les digamos cómo resolver sus temas. La terapia se trata de que a través de una comunicación efectiva y asertiva, y que además es vinculante, el otro, el paciente, descubra, ¿sí?, cómo modificar, cómo reestructurar, cómo percibir desde otro lugar. Entonces, por eso es que en la primera clase que yo les di cuando entraron a la carrera de psicología, les dije, chicos y chicas, si ustedes creen que la terapia es dar consejos, ¿sí?, están en un error garrafal, porque la terapia es todo menos dar consejos, ¿sí? Porque cuando damos un consejo, precisamente, lo damos desde nuestra perspectiva, desde nuestra subjetividad, desde nuestra manera de ver la vida. Y nosotros damos un consejo desde nuestra manera de dar la vida, partiendo de que eso que yo aconsejo o que yo digo, pues me ha funcionado a mí, en relación a mi propia historia de vida y mi subjetividad. Eso no quiere decir que ello le va a funcionar al otro. Entonces, la terapia y la comunicación en la terapia tienen que promover que sea el otro, el paciente, el que pueda ampliar su perspectiva, ver las cosas desde otro lugar, como dijo la compañera Denise, o como lo dijo el compañero Michel, ¿no? Desde donde pueda caer en cuenta en responsabilizarse de sus actos, sí, o como usted lo menciona ahorita, compañera Sandra, ¿no? El hecho de que nosotros podemos opinar desde nuestra realidad subjetiva, pero nuestra realidad subjetiva no es la misma realidad subjetiva que la del otro, ¿sí? Y este acto de no juzgar o de aprender a separar el cómo nosotros percibimos las cosas a el cómo las percibe el otro no es una tarea fácil, ¿no? Pero es una tarea en la que ustedes, chicos y chicas, se tienen que entrenar como psicólogos en formación, ¿sí? Precisamente para no caer en el error puntual de aconsejar al otro o de decirle al otro cómo ustedes resolverían desde su propia perspectiva, ¿no? Y que no le terminen diciendo al paciente en terapia, ¿y por qué no haces esto? ¿No? Sino que sus preguntas sean las adecuadas para que el otro diga, ah, entonces en relación a lo que a mí me pasa y lo que yo puedo hacer, ¿sí? O en relación a lo que me está pasando y los recursos con los que yo cuento, creo que yo podría hacer esto.
o yo podría hacer lo otro, etcétera. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando, chicos y chicas. ¿Sí? Nos acompaña con la lectura compañera Fernanda Vázquez, por favor. Lo que el síntoma comunica. La enfermedad es el camino a la curación. Cuando uno corrige el camino y toma la responsabilidad, aparece la cura. Si se tapa el síntoma, la enfermedad sigue. Fernando Bolaños. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces, de entrada, el reconocimiento de que, en específico, cuando hablamos de la enfermedad en la psicología, de entrada, el reconocer que algo nos genera malestar es el punto de partida para que nosotros podamos actuar sobre aquello que nos está generando malestar. ¿Sí? Si se tapa el síntoma, dice, la enfermedad sigue. ¿A qué se refiere este doctor Fernando Bolaños al hablar de esto? ¿Sí? Compañera Frida, ¿qué entiende con esta oración? Si puede abrir su micrófono. Bueno, lo que yo entiendo es que sí, o sea, primeramente para curarnos tenemos que darnos cuenta de que tenemos algo mal, ¿no? De que estamos enfermos, por así decirlo. Y el darte cuenta es como el hecho de que dice ahí de tomar la responsabilidad, o sea, el darte cuenta de que estás mal, o sea, entre comillas el estar mal. Y pues sí, siento que necesitamos darnos cuenta primero de que algo está mal para poder encontrar la solución. Así es, compañera, más que algo que esté mal, porque la connotación del mal y del bien tiene que ver con una cuestión moralista, ¿sale? Y acuérdese que nosotros como científicos, como psicólogos, somos amorales. Entonces no hablamos de bien o de mal, sino hablamos de malestar o de bienestar. Entonces, esto mismo que usted dijo, nada más cambie la palabra por, primero tenemos que darnos cuenta de que hay algo que nos genera malestar. ¿Sí? Y entonces, les voy a poner un ejemplo a nivel biológico, ¿sí? A nivel cuerpo. Supongamos que alguno de los aquí presentes practica algún deporte. ¿Alguien aquí, chicos y chicas, hace algún deporte? ¿Alguna actividad de movimiento? ¿Usted baila, verdad, compañero Yeshua? ¿O además de bailar hace algún otro deporte? Ok, bueno. Supongamos que el compañero Yeshua, ¿sí? Va al gimnasio o fue al gimnasio el día de hoy en la mañana, chicos y chicas. ¿Sí? Entonces el compañero fue al gimnasio el día de hoy, ¿sí? A las 7 de la mañana. ¿Sí? Y fue a hacer la rutina que va a hacer todos los martes a las 7 de la mañana. Pero al compañero Yeshua se le ocurrió ponerle 10 kilitos más a sus pesas del día de hoy. ¿Sí? Y entonces, ahorita que termine el ejemplo, compañera Andy, usted abre su micrófono y también nos habla de su ejemplo, ¿vale? Entonces, le mete 10 kilitos más el compañero Yeshua a su rutina del día de hoy. ¿Sí? En el acto de hacer esto, el compañero Yeshua
no sé, de estar haciendo rutinas voy a hablar al aire porque jamás he ido a un gimnasio, yo nada más juego fútbol, pero jamás he ido a un gimnasio. Supongamos que el compañero cargaba, no sé, 20 kilos en sus rutinas y pues de golpe le metió 30, ¿no? Entonces, al hacer eso, el compañero Yeshua se lastima, ¿sí? Se lastima del hombro, ¿sí? No sé, se lastima del hombro, se resiente del hombro y le genera un malestar, ¿sí? Entonces, el malestar, ¿sí?, le está generando un dolor corporal y además un dolor que es consciente, ¿sí? O sea, el compañero se está percatando de que el hombro le duele, ¿sí? Posiblemente por la sobrecarga se lastimó el hombro. Entonces, el cuerpo, bueno, todo el cuerpo-mente le avisa al compañero del dolor, ¿sí? El dolor que es subjetivo y biológico a la vez, cuerpo-mente, a través de sus neuronas motoras y sensitivas, eferentes y demás, ¿no?, que están mandando la señal al cerebro y del cerebro regresa a la zona donde hay dolor. Pero el compañero Yeshua, el fin de semana, tiene un evento de baile. Y entonces el compañero Yeshua se infiltra y se inyecta y se empastilla para poder bailar el fin de semana a pesar del dolor. Entonces, le pregunto a usted, compañera Juana, ¿el compañero Yeshua se curó o tapó el síntoma? Pues tapó el síntoma, profe. Porque en vez de tratar de ir al doctor o de tomar reposo, no inhibió ese dolor o malestar que tenía por ir al compromiso que tenía de baile. Efectivamente, compañera, el compañero Yeshua engañó a su cuerpo, ¿no? Engañó al malestar que estaba en su cuerpo, ¿sí? Porque adormeció el dolor con las pastillitas y con las inyecciones. Porque su cuerpo-mente le estaba avisando que está lastimado, que hay un malestar y que para ese malestar su cuerpo necesita recuperarse. Y entonces el malestar, chicos y chicas, siempre nos va a hablar de algo que no anda chido, de algo que no anda bien, ¿sí? O sea, de algo que no genera bienestar, me refiero a eso. Y precisamente el dolor en el cuerpo-mente hace que nosotros prestemos atención a eso, para que podamos de una u otra manera tomar la decisión más adecuada para ese malestar. Yo no podría decirle porque yo soy psicólogo, ¿no? Pero a lo mejor un kinesiólogo o un terapeuta físico le diría a Yeshua, tienes que tomar rehabilitación, Yeshua, tienes que dejar de ir al gimnasio estos días, Yeshua, no puedes bailar el fin de semana, Yeshua, tienes que estar en reposo para que tus huesos y tus músculos se recuperen y que haya una recuperación real, a diferencia de si únicamente se empastilla y se inyecta para adormecer el dolor, pero realmente no se está tratando el síntoma, ¿sí? O sea, porque el síntoma se manifiesta a través del dolor, pero ¿qué hay detrás del síntoma? ¿Sí? Y que realmente implicaría que el compañero trate el síntoma y no tape el síntoma. Tratar el síntoma sería hacer lo que les pide en una rehabilitación el especialista kinesiólogo. Tapar el síntoma sería, en el ejemplo puntual de Yeshua, es empastillarse, ¿verdad? ¿Queda claro este ejemplo, chicos y chicas?
¿Se está entendiendo? Les escucho. Bueno, vi que la compañera Juana comprendió porque me contestó adecuado a lo que le pregunté. Los demás chicos y chicas, la compañera Andy quería poner un ejemplo. Si puede abrir su micrófono, compañera, en lo que escucho a los demás o leo a los demás. Los demás por ahí, chicos, Yeshua, Sinaí, Alan, han estado muy desaparecidos. Natalia. ¿Va a abrir su micrófono, compañera Andy, para ponernos su ejemplo? A ver, díganoslo para que lo desmenucemos. Ahora, Ahora, yo les acabo de poner un ejemplo de una situación física, ¿verdad? De una situación física cuerpo-mente, pero que es más un tratamiento que tiene que ver con un, por ejemplo, terapeuta físico o un kinesiólogo. Ahora, les voy a dejar a ver quién se anima, y si no se anima nadie, pues voy a elegir a alguien de manera aleatoria. Quiero que alguien me ponga un ejemplo, pero de algo psicológico. De algo psicológico que podemos tapar, pero que no realmente no estamos tratando. ¿Quién se anima a abrir su micrófono y pone un ejemplo psicológico? O sea, de algo que sería para nosotros los psicólogos. Porque tenemos que llevar esta información al consultorio. Todos dicen que sí están entendiendo, entonces, si entendieron, me pueden poner un ejemplo. ¿Quién se va a animar, chicos y chicas? Yo, profe. A ver, venga, Michelle. Bueno, en una situación donde, por ejemplo, una persona está sufriendo víctimas... Elija uno de sus compañeros para poner su ejemplo, para que sea más fácil. Pues... Andy. Ok. A ver, explíquenos, cuéntenos el caso. ¿Cómo? Sí, cuénteme el caso. Yo le conté un caso, ¿no? Yo le dije... Ah, ya. Supongamos... hizo esto, hizo tales cosas, derivó en esto, y entonces le pasó esto. Después de que le pasa esto, el compañero Yecho hace esto. O sea, cuénteme el caso. Supongamos que está en una relación de dependencia, bueno, de una relación, digamos que tóxica, donde hay malos tratos y así. De violencia. De violencia, ajá. Okay. Y en ese momento, se siente, ¿cómo se llama? Ansiosa o depresiva. Y yo siento que ese sería como el síntoma, ¿no? Pero no se arraiga la enfermedad, o sea, no se trata el problema de lleno, sí. O sea, que es el problema. Si en una relación de violencia puede manifestarse ansiedad y depresión, sí, va bien, compañero, después. Y ya el problema arraigado sería ese y el síntoma sería como los antidepresivos o todo eso, ¿no? Ok, entonces si le estoy entendiendo bien, compañero Michel, usted habla de que la compañera Andy está en una relación de pareja violenta. A raíz de esa relación de pareja violenta, el malestar que la compañera manifiesta es ansiedad y depresión. La compañera se trata la ansiedad y la depresión con ansiolíticos y antidepresivos. Uh-huh. Pero no está corrigiendo el problema de raíz, porque las pastillitas no van a hacer que su relación violenta. ¿Estoy entendiendo bien? Sí.
Ok, sí tiene que ver con eso. Sí tiene que ver con eso. Entonces, siguiendo este ejemplo que usted nos pone sobre la mesa, ¿sí? La compañera se toma las pastillitas, pero no está resolviendo el problema, ¿sí? El problema de raíz tiene que ver con una relación de violencia donde hay una dependencia y codependencia, que es la que la lleva a este malestar de ansiedad y depresión. Entonces, tomarse las pastillas sería tapar el síntoma o querer tapar el síntoma, pero la enfermedad va a seguir, ¿sí? A diferencia que, por ejemplo, es algo que ya nos compete a nosotros como psicólogos, que si la compañera, quizás además de sí tomarse la medicación, porque a lo mejor sí la necesita, en la parte bioquímica de su cuerpo-mente, pero además necesitaría la terapia psicológica, ¿verdad? La terapia psicológica con un especialista en tratar mujeres que son víctimas de violencia o un especialista en tratar a cuestiones, no sé, de pareja. Entonces, en ese sentido, pues la terapia psicológica implicaría que no tape el síntoma, sino que vea el síntoma, comprenda el síntoma, trabaje sobre el síntoma, desmenuce el síntoma, aborden el síntoma en la terapia, entienda por qué ese síntoma aparece en la relación de pareja, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, ahí estaríamos entendiendo lo que el síntoma nos está comunicando. O trabajaríamos en la terapia qué comunicaría el síntoma. ¿Sí? ¿Qué comunicaría el síntoma de la codependencia con esta mujer? ¿Sí? O en este caso la compañera anti. ¿Sí? Profe, ¿Sí? yo tengo otro ejemplo, pero no sé si esté bien. A ver, venga. Pues es yo Frida, ¿verdad? No, Andy. Andy, perdón, compañeros, que les confundí la voz. A ver, venga. Sí, bueno, háganos igual, contextualícenos, háblenos del caso, la situación, qué fue lo que ocurrió. Si quiere puede elegir algún compañero para darle como una imagen. Todos sabemos que son únicamente ejemplos, chicos y chicas. Bueno, por ejemplo, sería que... Ay, ¿cómo le diré? Bueno, una persona que no expresa sus emociones, entonces se le manifiesta como un malestar en su cuerpo y él sabe que expresando las emociones pues podría ya no sentirlo. No sé si ese sería como un ejemplo. Pudiera ser. Usted ahorita está poniendo el ejemplo de que esa persona sabe que expresándose va a hacer que deje de manifestar cosas en su cuerpo. Pero entonces, ¿esa persona cómo taparía el síntoma, compañera? O sea, me puso la primera mitad del ejemplo que está bien. Ahora, la segunda mitad, ¿cómo sería? ¿Cómo sería tapar el síntoma en este ejemplo que nos está poniendo, por así decirlo, de la compañera Sandra? Sí, usted habla que la compañera Sandra no expresa lo que siente y al no expresar lo que siente, se enferma. ¿Sí? Pero la compañera Sandra sabe que como al no expresarse se está enfermando, ¿sale? Entonces, ¿qué pasaría a continuación en este ejemplo? ¿Cómo sería para la compañera Sandra, siguiendo el ejemplo que usted nos pone, tapar el síntoma? Sería, por ejemplo, no... Ay, es que no sé cómo decirlo. A ver, inténtelo, aquí estamos para equivocarnos, para aprender. O sea, lo taparía dando a entender que no pasa nada, pero... Ay, no sé, profe. Sí, es un buen ejemplo, compañera, sígale. O sea, sí dando a entender que no pasa nada, pero sin embargo ella sabe que su malestar es por lo que está, más bien por lo que no está haciendo. Ok, entonces,
Es un ejemplo, bueno, compañera, confíe en decir las cosas. Si se equivoca, no pasa nada. Yo prefiero que se equivoque ahorita aquí, para que aprenda de esa equivocación y pueda entenderlo. Entonces, sí es un buen ejemplo. Ahora, ¿quién de los aquí presentes me puede decir qué mecanismo de defensa es el que la compañera acaba de describir? O incluso usted misma, compañera. Lo que acaba de decir la compañera Andy de cómo Sandra tapó su síntoma, ¿qué mecanismo de defensa es, chicos y chicas? Pues lo está reprimiendo, ¿no, profe? Sí, pero además de represión, ¿qué es? La compañera Sandra, no pregunte, compañera, afirme. Entonces, ¿me está preguntando o está afirmando, compañera Sandra? Eso, ¿sí? Está en negación, ¿sí? La manera en cómo la compañera tapa el síntoma es a través del mecanismo de defensa llamado negación. Y esta negación es la que la va a llevar a un mayor malestar, ¿sí? Entonces, sí, compañera, la base de todo mecanismo defensivo tiene que ver con la represión. Pero acuérdese que los mecanismos no se manifiesta uno solo, por así decirlo. Primero está reprimiendo lo que siente al no manifestarlo y después niega aquello que está sintiendo y está reprimiendo, ¿sí? Y entonces en ese ejemplo que usted nos pone, que es muy claro y que la compañera aquí nos complementa con, fíjense, ya estamos haciendo todo, ¿eh? Ya estamos hablando de casos, ¿sí? Estamos poniendo ejemplos con estos casos, estamos haciendo ya análisis con la teoría y estamos entrelazando la teoría con los ejemplos al hablar de un mecanismo de defensa. Si se fijan cómo tiene sentido todo esto de la terapia, que esto es lo que ustedes van a tener que hacer cuando lleguen a octavo y estén frente a su compañero o compañera. Van a tener que hacer todo este análisis, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajarían frente a su compañera Sandra en terapia si se percatan de que ella está negando lo que está sintiendo? Ahí, frente a ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué técnica van a aplicar? ¿Cómo van a preguntar? Para hacerle ver a su compañera que está en negación o para promover que la compañera deje de negarlo. ¿Sí? Eso es hacer terapia, chicos y chicas. ¿Sí? Entender toda la teoría, el contexto, las palabras del otro, el caso, y entrelazarlo y llevarlo a la praxis. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende por qué es negación? Entonces, la negación, como usted lo dice, compañera, sería tapar el síntoma. El trabajar sobre el síntoma sería que trabajemos en la terapia con la compañera Sandra para que deje de negar que el reprimir lo que siente la está enfermando. Para que se quede sobre el malestar de eso que hace y que comprenda, primero, por qué niega eso y después, por qué reprime eso. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Sí? ¿Qué experiencias, qué aprendizajes, qué introyectos culturales y familiares? ¿Qué hay detrás de todo eso? Ahí está la complejidad, ¿sí? De lo que es un proceso terapéutico. Ahí está el entender y acercarnos al otro y a su mundo subjetivo. Ahí está lo complejo de podernos acercar a la decodificación del mensaje del otro, lo que el otro realmente está queriendo decir, lo que el otro no está pudiendo ver, ¿sí? Lo que el otro realmente nos está queriendo comunicar, ¿no? No sé, quizás podremos hablar de que lo que hace que la compañera no pueda expresarse es su temor a sentirse rechazada y entonces vamos más a fondo y qué hay con su autoestima y qué pasa en la historia de vida de esta compañera con el rechazo, etcétera, etcétera, qué pasa con mamá, con papá y demás, ¿sí? ¿Se está entendiendo, chicos y chicas? ¿Quedan claros estos ejemplos? Esto un poco es hacer casos clínicos, ¿sí? Porque es ya llevar a la praxis y poner a girar la ardillita y relacionar toda la teoría con, ya con ejemplos reales, ya con el sujeto enfrente o la sujeta enfrente. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Los demás siguen aquí, están muy callados.
¿Sí? Todos, Alan, Yeshua, Andy, Denise, Fernanda, Frida, los demás, Natalia. ¿Cómo vamos, chicos y chicas?